Amigos, pues tenemos aquí al licenciado Jorge Luis Hurtado que nos trae unos datos muy interesantes sobre una cultura maravillosa que es la cultura maya. Bienvenido, licenciado. Gracias, maestra, me da mucho gusto estar con usted en este día y precisamente elegir este tema porque hablar de los mayas no es cualquier cosa, maestra. Yo quisiera dar algunos datos, como usted lo dijo desde el principio del programa, que normalmente no los dicen en las escuelas, pero que ahorita que se los dé ustedes van a notar que qué extraño que no supiéramos. Por ejemplo, la cultura maya o civilización maya, pues fue tan grande, yo considero que a la altura de los egipcios. Y en cierto momento yo diría que aún más grande, porque la cultura egipcia tuvo vigencia durante 15 siglos. En cambio, la cultura maya tuvo vigencia durante 26 siglos. Y eso casi no nos lo enseñan en la escuela. Sí, además quiero darle algunos datos anticipadamente, aparte de unas imágenes que le voy a compartir. Por ejemplo, los mayas fueron expertos en cuestión de urbanización, en cuestión de construcción de templos que a pesar de los siglos transcurridos aún están de pie. Así es. Quiero decir con esto que fueron mejores ingenieros y arquitectos que los actuales en términos de que ellos tenían herramientas y métodos muy rudimentarios y sus construcciones están de pie. Eso las vamos a ver ahorita en unas fotos. Pero otro dato que me parece interesante es que ellos, aparte de tener un calendario que era muy parecido al calendario que se usaba en Europa, cuando en ese entonces podríamos decir que eran dos mundos distantes. Claro. Pero en América los mayas ya habían creado su propio calendario, un tanto similar o parecido a los aztecas, que eran sus vecinos, con quienes había cierto intercambio de cultura y de comercio, pero los mayas destacaron porque además de otras cosas fueron matemáticos y crearon el cero. Fueron los que aportaron el cero aquí en ese entonces. En ese entonces, sí. en América, el cero como matemáticos los mayas lo aportaron. Porque si vemos los números romanos, pues en el número no hay cero. Uh-huh. Se tuvo que acudir a la escritura o a la numeración arábiga, que sí incluye el cero, que es la que actualmente predomina. Pero los mayas fueron los que en América aportaron el cero. Y eso es de gran importancia para los matemáticos. Ahora sí vamos a apoyarnos en unas imágenes que les elaboramos especialmente para esta ocasión, para que ustedes dimensionen un poquito más lo que vendría a ser la cultura maya. De los datos que les voy a decir es la ubicación. Esto fue en Mesoamérica. Por Mesoamérica vamos a entender... A ver si nos ponen las imágenes por ahí. Sí, ahí que le den clic para que pase la siguiente. Vamos a ver los rasgos de los mayas. De ellos hay una serie de características fisiológicas que les voy a decir. A ver, y pues realmente todavía hay muchos centros, ¿verdad?, arqueológicos mayas, pero vamos a ver las características. Sí, vamos a darles los rasgos físicos. La cabeza ancha, la nariz aguileña, el pelo negro y lacio, los pómulos salientes, la frente amplia, ancha y plana, los ojos almendrados, con un pronunciado y notable pliegue en los párpados que les da un marcado toque oriental. El cabello negro, ya decíamos, el cuello corto y los hombros anchos. Aquí estamos viendo algunas imágenes de algunos templos y de algunas construcciones mayas que están distribuidas en 5 estados de México, que son Campeche, Tabasco, Quintana Roo, en Chiapas y en Yucatán. Son los 5 estados. Y en 4 países centroamericanos. Adicionalmente a México estuvieron en Guatemala, en Belice, en El Salvador, estuvieron asentados en esa zona que se le conoce como Mesoamérica. Aquí vemos algunas construcciones que desde luego también son piramidales, como lo fueron las construcciones de los aztecas y como lo fueron también las construcciones egipcias. Estos nombres que aquí estamos viendo, pues son los lugares donde están asentadas estas construcciones que, como les digo, aún están vigentes.
algunas bastante conservadas, otras todavía se puede apreciar su majestuosidad, pero para mí la mejor, la más bella, la más imponente es precisamente esta que estamos viendo, Chichén Itzá. Y aquí la estamos viendo en otro ángulo, maestra. Esto es en la parte posterior que normalmente no nos la muestran, pero que ahí vimos una serie de columnas verticales, que es una especie de reconocimiento a lo que es el miembro masculino, que vendría a ser el falo o el pene. Eso es lo que significan esas columnas que ahorita vimos. Ahora estamos viendo otras construcciones en Quintana Roo. Esta es Cobá, esta es en Quintana Roo también. Aquí vamos a ver una segunda imagen de Cobá, que vendría a ser una especie de montículo, sin embargo también tiene y conserva aún escaleras para ascender a estas construcciones. Esta es en Campeche. Hay algunas construcciones, la mayoría, como lo estamos viendo, que en realidad aprovechaban bastante lo que vendría a ser el terreno, es decir, algunas construcciones estaban hechas sobre un cerro y lo que hacían era una especie de decoración del cerro y de esa manera darle mayor majestuosidad a la construcción. Sin embargo, todas estas ruinas que ahora quedan, en realidad vendría a ser la parte central de grandes ciudades, que algunas de ellas llegaron a tener, según se tiene documentado, hasta 100,000 habitantes. Estaríamos hablando pues de construcciones pues realmente importantes. Esta de Cabá precisamente es una de las más interesantes en lo que se refiere a el significado. La mayoría de lo que estamos viendo, maestra, son templos, y quiero aceptar y reconocer que en estos templos se hacían sacrificios humanos. No debemos de negarlo, debemos de aceptarlo porque era parte de su religión, era parte de su cultura, y no por eso vamos a descalificarlos, simplemente era su sistema de vida. Otro de los centros ceremoniales y religiosos más famosos es precisamente Palenque. Otro de ellos se llama Bonampak. Y desde luego para mí el más importante es Chichén Itzá, que también tiene relación con lo que para los aztecas fue Quetzalcóatl, porque ellos lo trajeron y le cambiaron el nombre y para ellos le llamaron Cuculcán. Hay por ahí esta figura, esta construcción llamada Tonina, que está ubicada en Chiapas, es una construcción gigantesca. Por eso es que en el español le llamamos a las personas muy voluminosas, eres una tonina. Y por allá en los años 50 hubo un luchador que le llamaban la Tonina Jackson. Es precisamente en relación a esa construcción monumental. Entonces, maestra, pues el tema de los mayas es interminable, fueron 26 años, tuvieron 3 etapas, la principal fue la intermedia, que se llama el periodo clásico. Así es, y que pues fueron abandonadas estas ciudades, ¿verdad? Curiosamente. Sí, qué bueno que usted lo menciona, maestra, porque le quiero decir que los mayas no fueron conquistados por los españoles, a diferencia de casi el resto de los pueblos precolombinos, es decir, los aztecas, los chichimecas, los olmecas, todos ellos fueron conquistados por los españoles. Sin embargo, los mayas no, porque cuando llegaron los españoles, ya la cultura y la civilización maya estaba precisamente en las últimas etapas de sus 3 periodos. Y quiero decirle que el primer periodo empezó 10 siglos antes de Cristo y el último culminó en el siglo XVI, coincidiendo con la llegada de los españoles. Así es, y fíjense amigos, cómo las culturas más antiguas lógicamente se asentaban cerca de donde había agua, lógicamente, ¿no? De la zona sur, en este centro sur de la República Mexicana, y ya mucho más, ya posterior y mucho después, pues en la zona norte, ¿verdad? Como en nuestro estado que es desértico. Y pues allá no tienen problema de agua, así es. Pues muy interesante este tema, sobre todo porque hay que reconocer que los rasgos físicos de los mayas son los rasgos físicos que también muchos de nosotros los mexicanos tenemos. Un abrazo muy fuerte, amigos, que pasen un día excelente.
Muchísimas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares y nos vemos en otro Aprendamos de Todo. Que Dios los bendiga. Gracias, licenciado. Gracias a usted, maestro.